queridos videoyentes. Vamos a comenzar esta charla recalcando, subrayando lo que en las dos charlas anteriores hemos venido mencionando muy someramente. Me estoy refiriendo al materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Para que puedan ir adentrándose a este mundo filosófico, lo remitiré al diccionario de Pelayo García Sierra, titulado Manual de Materialismo Filosófico, una introducción analítica. En este diccionario específicamente buscarán su primer capítulo, cuestiones preambulares, y en este capítulo buscarán su primer artículo o entrada que se titula Materialismo Filosófico. Allí, en ese artículo, encontrarán una síntesis de lo que es el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Bueno, una vez dicho esto, vamos a adentrarnos específicamente en nuestras charlas de hoy, que va dirigida especialmente al mundillo circense, entendiéndose por mundillo al conjunto de personas que se desenvuelven en un mismo ambiente y con una misma profesión social o trabajo. Y es que el mundillo o entorno circense pensante adolece hoy, a causa de la extrema confusión en que está envuelto el circo, de una capacidad teórica derivada de la incapacidad para discernir cuáles acciones son círsicas y cuáles no lo son. Por ello, el papel de esta charla en la determinación de ese interés teórico crucial que en aras del arte circense, por supuesto, se torna muy relevante, mucho más relevante y decisivo. En esta dirección, digamos, reformulaba el filósofo alemán Günther Anders, un importante filósofo intelectual polaco de origen judío, nacido el 12 de julio de 1902, como Günther Stern en Breslau, actual Wrocław, Polonia, y fallecido el 17 de diciembre de 1992 en Viena, Austria. O sea, vivió 90 años, fue longevo. En este sentido, reformulaba este filósofo la 11ª tesis de Carlos Marx sobre Feuerbach, y la reformulaba del siguiente modo. A ver, vamos a ver su reformulación. Él decía, no es suficiente con transformar el mundo. Eso lo hacemos de todos modos. Y en una amplia medida, esto sucede inercialmente, incluso sin que nosotros hagamos nada. Tenemos también que interpretar esta transformación. Y ciertamente, para poder transformarlo, para que el mundo no siga transformándose sin nosotros y para que finalmente no se transforme en un mundo sin nosotros. Eso planteaba este filósofo entonces, si el mundillo circense no hace un enorme esfuerzo por entender tanto los principios que, partiendo de su esencia, están en su base,
como todos los sucesos que en él se dan a partir de esos principios, estará condenado a la confusión y a la inactividad. Somos de la opinión que de lo que es entendido como circo en la actualidad se encuentra en un fulgurante proceso de desarrollo práctico, inversamente proporcional a su ínfimo y elemental desarrollo teórico. El siguiente pasaje de Immanuel Kant, en su escrito sobre el lugar común, esto puede ser correcto en teoría, pero no vale para la práctica, resulta especialmente esclarecedor para nuestra argumentación, incitando al desarrollo de la teoría circense. Vamos a ver lo que decía Kant. Él decía, caramba, por tanto, cuando la teoría sirve de poco a la práctica, esto no se debe achacar a la teoría, sino precisamente al hecho de que no había bastante teoría, de modo que el hombre hubiera debido aprender de la experiencia de la teoría que le faltaba y que es verdadera teoría, aunque él no esté en condiciones de proporcionarla por sí mismo, ni de presentarla sistemáticamente en proposiciones universales como un maestro. Y continuaba. Así pues, nadie puede hacerse pasar por prácticamente versado en una ciencia y a la vez despreciar la teoría, sin reconocerse ignorante en su especialidad, por cuanto cree que con tanteos o experiencias realizadas a ciegas puede ir más allá del punto hasta donde la teoría es capaz de conducirle, sin hacer acopio de ciertos principios que constituyen propiamente lo que se denomina teoría, y sin haber considerado globalmente su quehacer, lo cual se procede metódicamente y se llama sistema. Hasta aquí lo dicho por este filósofo, ¿no? Y nosotros, parafraseando a Kant, podíamos decir que si el arte circense no exhibe una teoría capaz de explicar y aclarar racionalmente esa extrema confusión en el que está sumido, no por ello hemos de renunciar a esa teoría, o sea, transformándola en doxografía, taxonomía o clasificaciones fundadas en el desconocimiento racional del arte circense, etcétera, etcétera. Sino que, por el contrario, lo que nos hace falta es mucho más elementos de esa teoría que pueda dar fundamentos al arte circense. No debemos comportarnos, señores, como el artillero al que se refería Kant en un texto anterior, en el texto anterior, o sea, en otro pasaje, al constatar que al utilizar la teoría balística disponible no lograba ese artillero dar en el blanco. ¿Y qué decidió el artillero? Pues decidió que era mejor disparar a ojo en lugar de decidir mejorar la teoría balística. ¿Ves? Creo que ese no es el camino. Entonces, cuando los estudiosos del circo no disponemos de una teoría circense constitutiva
de conocimientos que permitan interpretar la realidad circense, develando la oscuridad y confusión en la que está envuelta y haciéndola clara y distinta, entonces carecen de razón, carecen de una ratio común para hacerse inteligibles. Y si carecen de esta ratio, o sea, de esta ratio común, de esta razón, no podrán entenderse ni comunicarse inteligiblemente unos con otros, y mucho menos comunicarse racionalmente con neófitos o estudiantes interesados por el circo. El circo, en el estado teórico actual, es equiparable con una época mítica, una época mágica o técnica, en el sentido en que el mito, la magia y la técnica, respectivamente, son formas del conocimiento que están racionalmente por desarrollar. Entonces, al no tener el circo la razón suficiente, o sea, esa ratio de que estamos hablando, no puede hacerse un uso crítico de esos conocimientos. Es un circo que aún mantenemos teóricamente rodeado de conocimientos dóxicos, fenomenológicos, primitivos, dogmáticos, en un mundo social donde la razón se desarrolla bajo el impacto de la ciencia y la filosofía. Y esta razón científica y filosófica imperante en el mundo actual obliga a los estudiosos del circo a razonar de una manera superior a esos conocimientos dóxicos, fenomenológicos, y primitivos o dogmáticos, o sea, a desmistificar esos conocimientos circenses, a construir una teoría del circo que sea razonable. En este empeño, la confrontación constante entre esos conocimientos, los saberes razonables o civilizados que deben abrirse paso, y los saberes primitivos dogmáticos actualmente arraigados sobre el circo, demuestra su carácter crítico, triturando, desmistificando y seleccionando o cribando los saberes previos. Abrid nuestras mentes, no caigan en ese fenómeno que Ortega y Gasset diagnosticaba, aludiendo a la aparición de un nuevo tipo de científico. Ellos lo titulaban el bárbaro especialista. Vamos a ver qué decía Ortega y Gasset sobre el bárbaro especialista. Decía: he aquí un precioso ejemplar de este extraño hombre nuevo que he intentado por una y otra de sus vertientes y haceres definir. He dicho que era una configuración humana sin par en toda la historia. El especialista nos sirve para concretar enérgicamente la especie y hacernos ver todo el racionalismo de su novedad, porque antes los hombres podían dividirse sencillamente en sabios e ignorantes, y más o menos sabios o más o menos ignorantes, pero el especialista no puede ser subsumido bajo ninguna de estas dos categorías. No es un sabio porque ignora formalmente cuanto no entra en su especialidad, pero tampoco es un ignorante, porque es un hombre de ciencia y conoce muy bien su porciúncula del universo. Sabremos de decir que es un sabio ignorante, cosa sobremanera grave, pues significa que es un señor el cual se comporta en todas las cuestiones que ignora como un ignorante, sino con toda la petulancia de quien en su cuestión especial es un sabio.
Esto lo escribió Ortega y Gasset en La rebelión de las masas. Qué interesante porque es que muchos nos autotitulamos especialistas. Somos especialistas. Bueno, finalizando con esto, estas 3 charlas introductorias, pudiéramos concluir que la función principal contenida en esta teoría del circo podía ser la de contribuir o sugerir los remedios a la corrupción, entendiéndose por tal no solamente la corrupción fiscal, ¿no?, que es la que todos entendemos, ¿no?, que es muy importante sin duda, sino contribuir y sugerir los remedios a la corrupción, que entiendo yo es la principal de nuestros tiempos, y es la corrupción de los conceptos y las ideas. Bueno, queridos amigos, con esto terminamos estas 3 charlas introductorias. El próximo video tratará sobre los principios en los que basaremos todas nuestras disquisiciones teóricas sobre el circo. Feliz día y gracias por la atención.